Hola amigas y amigos de Poesía y Distopía. Hoy vengo con una codiciada apuesta literaria, la novela distópica por excelencia de nuestro tiempo, 1984, de George Orwell, en edición y nueva traducción de Jesús Isaías Gómez López, publicada en la colección de letras populares de la editorial Cátedra en abril de 2024. El profesor y especialista Jesús Isaías Gómez López es doctor en Filología por la Universidad de Granada, profesor de Filología Inglesa en la Universidad de Almería, especialista en literatura inglesa del siglo XX, poética contemporánea en lengua inglesa, ciencia ficción y distopías literarias, y cuenta con un amplio catálogo de títulos, ediciones y traducciones sobre obras y autores capitales de la literatura en lengua inglesa del siglo XX. El extenso ensayo preliminar que precede esta edición crítica y traducción de 1984 viene asimismo sustentado por abundantes notas que apoyan los distintos hilos argumentativos por los que el especialista Jesús Isaías Gómez conduce su investigación. En cuanto a la traducción de la novela, también viene avalada por un amplio corpus de notas filológicas que procuran solucionar cualquier duda o ambigüedad textual, a la vez que abrir nuevos cauces interpretativos allá donde sean requeridos. Esta nueva edición y traducción de Cátedra de la novela de Orwell ofrece un exhaustivo ensayo preliminar distribuido en 12 apartados bien diferenciados. Comienza con un acercamiento a Eric Arthur Blair, el niño, el adolescente y el hombre que hay detrás de las obras que firma a partir de 1933 como George Orwell, aportando así la formación del genio literario. También tiene presente buena parte de la creación literaria que precede a esta novela, 1984, como referencia y punto de partida hacia esta, su última obra, advirtiendo de este modo que en la producción literaria anterior de Orwell se va ya gestando el pensamiento y las ideas que culminarán en esta novela, 1984. Asimismo, este ensayo preliminar ofrece un recorrido por la etapa de Orwell como periodista en la BBC entre 1941 y 1943, cuando se gestan destacadas vivencias y experiencias personales que le aportan al autor importantes ideas para la novela, como el Ministerio de la Verdad. Apreciamos en este amplio estudio preliminar 1984, su opus magnum y última obra, que no es en absoluto una novela aislada, sino una obra en la que confluyen todas las corrientes de pensamiento que Orwell ha ido desarrollando como hombre y como escritor hasta la fecha de su publicación, allá por el año 1949. El ensayo preliminar de esta edición aporta numerosos datos acerca del factor humano y sobre el aparato autobiográfico que Orwell imprime a la novela, con un personaje central, Winston Smith, fiel alter ego de Eric Arthur Blair, nombre de pila de Orwell y orígenes, por tanto, del escritor. Y con el personaje de Julia, a su vez, alter ego de su segunda esposa, Sonia Brownell. Si bien los elementos autobiográficos, tal y como advierte en su ensayo preliminar el profesor Jesús Isaías Gómez, ya sea a través de recuerdos de infancia, de estribillos de canciones o de descripciones de determinados personajes del proletariado, entre un interminable muestrario, orquestan de principio a fin el complejo collage de ideas que compone armónicamente la obra. La presente edición, por tanto, va ingeniosamente articulando el desarrollo temático, como los mensajes con los que Orwell expresa sus ideas sobre la deriva de Occidente en su tiempo, aplicables también al nuestro, así como el componente humano y biográfico que hay detrás de estas ideas, como gran novela de ideas que también es 1984 y que el lector sabrá discernir. Este sólido y documentado ensayo preliminar ofrece un detallado estudio del variado catálogo de personajes de la obra para revelar la función de las ideas reflejadas en cada uno de ellos, así como el estudio de la estructura tripartita, con su avance cronológico, fundamental en el desarrollo de los personajes y de las ideas, en la medida en que crea un aumento del suspense y de la tensión que acaba forjando el fuerte impacto dramático de la tercera parte de la novela. Finalmente, dada la especial relevancia de una novela como 1984, obra maestra de una época y uno de los referentes centrales de las corrientes estéticas, culturales y de pensamiento de nuestro tiempo, el traductor, profesor y editor Jesús Isaías Gómez incluye un valiosísimo apartado dedicado a la recepción de la novela en España e Hispanoamérica a través de la traducción,
pues es a través de los diferentes recorridos de las traducciones de esta obra al español como mejor se le puede ofrecer al lector la oportunidad de poder elegir con rigor y fundamento los ojos con los que este lector desea ver la historia y conocer a los personajes que desfilan por esta obra maestra del siglo XX. El traductor y editor de esta edición, Jesús Isaías Gómez, ofrece en su dilatado ensayo preliminar un conveniente y apropiado capítulo final, el 12º, que dedica, como hemos dicho, al aparato traductológico, poniendo a su vez al lector al tanto de muchas de las decisiones más relevantes que ha adoptado para ofrecernos, como nos dice, esta necesaria y novedosa reinterpretación al español del original referente orwelliano, partiendo de su concepción de la traducción como un proceso creativo con una respuesta somática, que de paso argumenta y explica detalladamente en dicho apartado. Por tanto, esta nueva reinterpretación traductológica de la novela de Orwell sigue fielmente la lectura de la novela original recomendada por The Orwell Society, en edición de Peter Davison, cuyo título es 1984, George Orwell, The Complete Novels. También se ha tenido muy en cuenta el manuscrito hológrafo y mecanografiado de la novela, que fuera publicado en facsímil por la editorial Saker & Warburg en Londres y por M&S Press en Massachusetts en 1984, editado por Peter Davison, de un valor incalculable y que, según nos cuenta el profesor, traductor y editor de esta edición, Jesús Isaías Gómez, le ha valido para apreciar el pulso caligráfico y tipográfico de Orwell y para asombrarnos ante sus interminables acotaciones y anotaciones, sus numerosas tachaduras de las escenas y capítulos recién pensados, detalles que dan fe de los abundantes filtros anímicos y estilísticos a los que Orwell fuera sometiendo la novela durante años, y reveladores del minucioso método de trabajo del genio literario. Una convincente demostración del modo en que Orwell modeló y remodeló su historia, perfeccionando el lenguaje y el pensamiento para crear una de las novelas más notables del siglo XX. Es por tanto de agradecer el trabajo del traductor en el seguimiento concienzudo de la edición original de la novela 1984, empeño y dedicación que hace de esta traducción de cátedra una versión totalmente fidedigna y certera del pensamiento, el pulso y la intención de su autor, Orwell, como nos recuerda en el apartado 12 del estudio preliminar, que dedica a la traducción. Tampoco nos olvidamos de un aspecto fundamental que ha sido pasado por alto por casi todas las traducciones al español de la novela de Orwell, y nos referimos a la estructura. La novela original, como podrá comprobar el lector, tiene una estructura tripartita que queda como sigue: 1. 8 capítulos, parte 2. 9 capítulos y 3. 6 capítulos, seguida del apéndice. En la edición original de la novela 1984 en Saker & Warburg de Londres 1949 y la de 1984 en Harcourt Brace de Nueva York también de 1949, la segunda parte consta de 9 capítulos, tal y como Orwell la estructura y escribe. Por negligencia ha habido posteriormente numerosas ediciones en lengua inglesa en las que la escena final del capítulo 9 ha sido considerada como un nuevo capítulo, 10º, confundidas estas ediciones tal vez por el asterisco que Orwell incluye entre las dos últimas escenas del capítulo 9 de la segunda parte de la obra y que nosotros, fieles a la edición original, respetamos para la nuestra. La intención de Orwell de añadir el asterisco entre estas dos escenas finales del noveno capítulo no es otra que la de marcar un contrapunto secuencial a modo de simultaneísmo antitético entre la escena anterior cargada de confianza por parte de Winston y la siguiente a modo de dramática coda final del capítulo entero y de toda la segunda parte. El asterisco en esta parte del noveno capítulo indica simplemente una transición en la modalización narrativa que refleja el cambio de actitud del narrador desde un nuevo enfoque dado el cambio drástico de los acontecimientos, pero en ningún modo justifica la creación de un nuevo capítulo, inexistente en la obra original. Y el traductor Gómez López, como defensor de la teoría somática de la traducción en su seguimiento de los supuestos del traductólogo y novelista americano Douglas Robinson, nos explica las razones también que le llevan a traducir el Cockney o Mockney, del último eslabón de la estructura piramidal de la sociedad de Oceanía, que son los proletarios, en su adaptación al español, una traducción sumamente ingeniosa, que en su caso recurre a una variante dialectal del habla andaluza, de la misma época en que los proletarios de la novela cantan
dialogan y o recitan sus estribillos en Cockney. Otro aspecto especialmente destacable es la traducción llevada a cabo de las canciones y estribillos que van vertebrando el ingrediente irónico, reverberando por las tres partes de la novela. Estas canciones y estribillos cumplen una función crucial en la obra, en tanto crean su propio efecto rítmico y enfático, a modo de contrapunto lírico que ejerce un simultaneísmo antitético con el que Orwell pretende alternar el ambiente gris y opresivo en el que viven Winston y Julia y todos los miembros del partido exterior con el ambiente mundano y de limitada libertad del proletariado, la plebe, cualidad esta última que también se advierte en determinados monólogos interiores de Winston. El primer ejemplo que recogemos no se ve afectado por esta cualidad, pues forma parte del fluir de conciencia de Winston. Sí se advierte, en cambio, este contrapunto lírico entre el habla de los proletarios y el de la gente de clase media del partido, en los dos siguientes ejemplos que recogemos, de boca de una mujer monstruosa, con una poderosa voz de contralto que, como los demás miembros de la plebe, el estrato social más bajo, es anónima. Y más adelante, en este apartado, el profesor y especialista Jesús Isaías Gómez nos explica por qué ha decidido optar por el habla andaluza para traducir o reinterpretar el Cockney de los proletarios de la novela de Orwell. Para ello optamos por una variante dialectal de la multiplicidad de hablas andaluzas, muy vinculadas históricamente con la plebe y el proletariado de la España del pasado siglo, que además en los años 40 gozara de bastante difusión mediante numerosas canciones populares en géneros como la copla o el flamenco, muy sonadas en la España posterior a la Guerra Civil. Tratamos, por tanto, de componer con esta habla andaluza un constructo somático como equivalencia que se aproxima al Cockney de la época vivida por Orwell en los años que escribiera la novela, el dialecto de los barrios obreros del Londres deprimido por las devastadoras consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Este constructo somático es lo que Robinson considera uno de los mediadores para crear una convergencia sentida en la estabilidad lingüística del grupo, la fuente cultural y la metacultural, convergencia que sirve de piedra angular para evaluar la urdimbre que fluye entre los dos textos. Esta codiciada edición y nueva traducción de la célebre obra de George Orwell, cuyo título versa sobre la sociedad distópica de una fecha futura, 1984, téngase en cuenta que la novela se publica en 1949, se convierte en una bomba de relojería en su día y en el nuestro, dado que en su día su creador Orwell presagia y profetiza el mundo descrito en la obra, pero no vivirá lo suficiente para verlo, y dado que nosotros en nuestros días asistimos impertérritos a una explosión de artículos, traducciones, debates y opiniones que en papel, como interminables y enredados confetis, y en los medios digitales, como poderosas telepantallas que rigen y controlan nuestras vidas, hacen que 1984 sea una de las novelas de las que más se habla en nuestros días, pese a ser también una de las menos leídas. Sí, y me explico, porque Orwell es uno de los nombres más citados, opinados y referidos, pese a ser en nuestro tiempo uno de los menos leídos. Todo el mundo habla de Orwell porque sigue estando de moda, y esta edición y nueva traducción es una oportunidad para releerlo de verdad, para releer su filosofía y visión del mundo futuro, el nuestro, que atraviesa por unos escenarios tan dantescos como los que Dante nos anticipara siglos atrás en el corazón de su infierno, y que Orwell presagia para su novela como el descenso a los infiernos de un ser humano desposeído de sí mismo, desarmado y desalmado por la poderosa y estudiada maquinaria propagandística ideada por las élites totalitarias de Oceanía, escenario que Orwell empezaba a temer en su época y que, para nuestra desgracia, acecha muy de cerca también la nuestra. Y como cifre compendio de lo hasta aquí dicho, quedémonos con dos escenas. La primera, de la conversación que mantiene Winston con su amante Julia acerca de la falsificación de la historia. Escena final, escena que cierra el quinto capítulo de la segunda parte. Winston le hablaba a veces del departamento de archivos y de las descaradas falsificaciones que allí cometía. Esas cosas tampoco parecían horrorizarla. Julia no sentía el abismo que se abría bajo sus pies ante la idea de que las mentiras se convirtieran en verdades. Winston le contó la historia de Jones, Aronson y Rutherford, y el trascendental fragmento de papel que en cierta ocasión había tenido en sus propias manos. No le causó mucha impresión. De hecho, al principio no llegó a captar el sentido de la historia. ¿Eran amigos tuyos?, le preguntó.
No los conocía. Eran miembros del partido interior. Eran además mucho mayores que yo. Ellos venían de los viejos tiempos, anteriores a la revolución. Apenas los conocía de vista. Entonces, ¿por qué hay que preocuparse? No paran de matar gente, ¿o no? Winston intentó hacerla entender. Ese fue un caso excepcional. No se trataba solo de matar a alguien. ¿Te das cuenta de que el pasado, a partir de ayer, ha sido realmente abolido? Si sobrevive en alguna parte, es en unos pocos objetos sólidos sin palabras, como ese trozo de cristal de ahí. Ya prácticamente no sabemos nada de la revolución y de los años anteriores a la revolución. Todos los registros han sido destruidos o falsificados. Todos los libros han sido reescritos. Todos los cuadros han sido repintados. Todas las estatuas, calles y edificios han sido cambiados de nombre. Todas las fechas han sido alteradas. Y ese proceso continúa día a día y minuto a minuto. La historia se ha detenido. Nada existe salvo un presente infinito en el que el partido siempre tiene razón. Y la siguiente escena la tomamos de la segunda sección del capítulo 9 de la segunda parte. Winston se despertó con la sensación de haber dormido mucho tiempo, pero una mirada al reloj antiguo le dijo que solo eran las 20:30. Siguió adormilado un rato hasta que la barruntada canción irrumpió, entonada a todo pulmón en el patio. Solo fue una fantasía perdida que en abril se fundía, pero por una palabra y una mirada, y por unos sueños que me dejaron tocar, mi arrebatado corazón moría. Aquella canción ramplona seguía manteniendo su popularidad, seguía oyéndose por todas partes. Había sobrevivido a la canción del odio. Julia se despertó al oírla, se estiró voluptuosamente y salió de la cama. Tengo hambre, dijo. Voy a hacer un poco más de café. Caramba, el agua está muy fría y el hornillo se ha apagado. Cogió el hornillo y lo sacudió. No le queda petróleo. El señor Charrington nos podrá dar un poco, eso espero. Lo más curioso es que me aseguré de que estuviera lleno. No voy a vestirme. Añadió Julia. Parece que ha refrescado. Winston también se puso de pie y se vistió. La infatigable voz seguía cantando. Dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen como una que tú lo olvidó. Pero todos estos años de risas y lágrimas son los que todavía me ablandan el corazón. Winston se acercó a la ventana abrochándose el cinturón del mono. El sol se había ocultado tras las casas, ya no daba en el patio. Las baldosas estaban mojadas, como si acabaran de lavarlas, y tuvo la sensación de que también habían lavado el cielo, de un azul tan pálido, entre las chimeneas vislumbrado. La mujer iba y venía incansablemente con las pinzas de tender ropa, apareciendo y desapareciendo de su boca, cantando y callando, y tendiendo más y más pañales. Se preguntó si esa mujer se ganaba la vida lavando o si solo era la esclava de 20 o 30 nietos. Julia se le acercó y juntos contemplaron fascinados la robusta figura que había debajo. Cuando vio a la mujer en su actitud característica, con sus gruesos brazos estirados hacia el tendedero, con sus poderosas nalgas de yegua bien marcadas, se dio cuenta por primera vez de que era hermosa. Nunca se le había ocurrido que el cuerpo de una mujer de 50 años, deformado hasta adquirir unas dimensiones monstruosas por los partos, luego endurecido y curtido por el trabajo y áspero como un pimiento seco, pudiera ser hermoso. Pero así era. A pesar de todo, ¿por qué no?, pensó. El cuerpo macizo y compacto, como un bloque de granito, y la piel roja y áspera, guardaban idéntica relación con el cuerpo de una muchacha que el escaramujo con la rosa. ¿Y por qué habría de ser el fruto inferior a la flor? Y eso es todo por hoy. Desde la ciudad de la Alhambra, entre poesía y distopía, este que os habla, Jesús Castelnuovo, os invita a la lectura frutosófica de esta nueva traducción en edición crítica de 1984 de George Orwell, en edición de Jesús Isaías Gómez López, publicada en la colección de letras populares de la editorial Cátedra, en abril de 2024. Confío veros en próximas crónicas literarias que, como siempre, irán llegando pausada y apasionadamente. Muchas gracias por vuestra atención, besos, abrazos, carantoñas, achuchones múltiples y boogie boogie.